Buenos días, es un gusto estar esta mañana compartiendo el devocional que corresponde hoy, que tiene como título Dios observa y examina, ¿verdad? Y es el Salmo 12. En esta serie de salmos estamos viendo mucho cómo el Señor nos habla y cómo el salmista clama a Dios de cierta manera. Vimos que en uno de ellos es perseguido por su hijo Absalón, el rey David, y quiere darle muerte, y cómo clama a él, ¿verdad? Hay un balance aquí en su clamor entre lo que es un justo y lo que es una persona, podríamos llamarle injusto o perversa o malvada, ¿verdad? Y entonces el salmista clama a Dios pidiendo justicia. Pero cuando hablamos de esto y específicamente en el Salmo de hoy, eh, busca el salmista refugio, ¿verdad? Es el refugio del justo, es el clamor del salmista a Dios por el refugio del que es un hombre justo. Y cuando hablamos de esto, podemos ver que en la cotidianidad de nuestras vidas se nos cometen injusticias. Incluso hay quien dice que la vida no es justa, ¿no? Sin embargo, ahora sí que la justa justicia de Dios es maravillosa, es poderosa. Dios es justo. Entonces, seguido nos cometen injusticias, somos víctimas de injusticias, a veces de tamaños pequeños, a veces de tamaños grandes, pero a lo largo de la vida vivimos injusticias. Procesar estas injusticias suelen ser con frecuencia muy difíciles. Solamente quien tiene una relación y comunión con Dios cercana puede procesar emocionalmente este tipo de afectaciones, ¿verdad? Aprovecho para saludar a todos los que se están conectando, a Brígida, a Laura. Buenos días a todos. Es un gusto estar compartiendo aquí con ustedes. Entonces, cuando somos afectados por cuando alguien nos ha dañado específicamente, ¿verdad? A veces es la traición, a veces es el abuso, pero en todos los casos es una injusticia. Nos llenamos a veces de odio, de rencor, de coraje, ¿verdad? Y entonces, si nosotros no sabemos cómo procesar esto, este tipo de afectaciones se pueden prolongar por muchos años y nos podemos quedar amargados. A veces un engaño, a veces una injusticia en un abuso, en un trabajo, injusticias en el diario vivir, como quiera. Entonces tendríamos motivos para siempre estar enojados o queriéndonos vengar de las personas. Cuando queremos hacer venganza, ¿verdad? Es como que quisiéramos hacer justicia por nuestra propia mano. Y dicen que cuando uno tiene rencor, coraje, odio en el corazón hacia alguien que nos hizo algo, es como si nosotros tomáramos veneno esperando que la otra persona fuera la envenenada y fuera la dañada. Pero realmente lo que nos está matando a nosotros es el odio, el coraje, lo que hay en nuestro corazón. Y con frecuencia aquel que nos hizo el daño anda sin ningún problema. Y este es un tema, porque aún como creyentes nos cuesta trabajo confiar en Dios. Tanto la víctima como el victimario emocionalmente están afectados. El que ha victimizado o el victimario, por así decirlo, el que hace daño, el que afecta, con el tiempo suele tener sentimientos de culpa, remordimientos. Y el que es dañado, con frecuencia suele tener rencor, odio, amargura. Si nosotros no aprendemos a poner esto en las manos de Dios, entonces podemos vivir una vida llena de amargura, ¿verdad? Y aún así, diciendo que somos creyentes, que creemos en Dios, pero en el fondo estamos amargados.
Recuerdo que un empresario que tenía un socio y lo había engañado y se habían separado, pero en la separación el socio se había quedado con la mayor parte. Él nos compartía que le había dolido mucho y había sufrido mucho con eso, pero había puesto esto en manos de Dios y había dicho, porque Dios me vengará por esta situación, porque mía es la venganza, dice el Señor. Y recuerdo que cuando lo dijo, veía yo todavía el dolor en su corazón y le dije, mi hermano, tú dices que como que le pones esto en manos de Dios, pero con todo respeto me parece como que todavía tienes odio y dolor en tu corazón. Si tú estás confiando en el Señor, entrégaselo todo. Y él se quedó pensando y dice, tienes razón, no se lo he entregado completamente, pero qué bueno que me lo dices, lo voy a hacer, lo quiero hacer. Bueno, yo acepto que a veces es muy fácil decirlo y no es tan fácil hacerlo. Pero hoy el salmista en este hermoso salmo nos dice que confía en el Señor. Nosotros debemos confiar que Él está a cargo de las situaciones. Debemos entregarle esa injusticia al Señor, porque muchas veces esas injusticias son irreparables como nosotros quisiéramos. A veces quisiéramos con coraje que la otra persona sufriera igual o más por lo que nos hizo. Pero eso no es lo que el Señor nos dice en su palabra. Y a final de cuentas, si el Señor cambia nuestro corazón, ¿qué más da? ¿Qué más da si a la otra persona, eso se lo dejamos a Dios? Dios está a cargo de eso. Pero qué hermoso es aprender a confiar en el Señor, aprender a depender en Él, aprender a decir, Señor, yo estoy molesto, yo estoy enojado, esto fue una injusticia la que me hicieron y yo te la pongo en tus manos. Haz lo que tú consideres, Señor, pero sobre todo, restitúyeme en mi corazón, sáname de este dolor, de este coraje, de este odio, de este rencor, y enséñame a esperar en ti, a confiar en ti. Miren, permítanme leerles el Salmo porque es muy, muy hermoso. Dice que es el refugio del justo y es el Salmo 11 del 1 al 7. Y dice, en el Señor he confiado. Vean nomás qué hermoso, cómo empieza. Dice, en el Señor he confiado. ¿Cómo le dices a mi alma que escape al monte, cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo, trono. Y con esto nos está hablando de la autoridad, de la soberanía, ¿verdad? Y tiene razón el salmista cuando dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? No tendríamos esperanza. Si el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo no estuviera allí, ¿qué esperanza tendríamos? Pero he aquí que Él está, que Él es el fundamento. Y entonces tenemos esperanza. Y aún cuando hayamos vivido alguna injusticia pequeña o muy grande, el Señor nos puede restituir. Porque a final de cuentas es el dolor, la amargura, el coraje, el odio, el remordimiento, el coraje, lo que tenemos allí por lo que se nos hizo injustamente. Y lo que más trabajo nos cuesta aceptar es la injusticia. Pero tenemos la injusticia humana y tenemos tenemos la injusticia humana, la justicia humana, pero tenemos la justicia de Dios. Y la justicia humana es que nosotros quisiéramos a esa persona agarrarla a chicotazos y hacerla sufrir igual o más de lo que ella nos hizo a nosotros. Pero esa no es la justicia de Dios. Y al fin de cuentas, transferirle al Señor nuestro dolor y nuestra amargura implica esperar a que Él obre conforme a su voluntad, que nos corrija,
que nos enseñe, que nos bendiga. Y vamos a suponer que al final nos quita ese sentimiento y nos restituye. ¿Qué más da la otra persona? Es más, vamos a tener la capacidad de ir con esa persona y abrazarla y olvidar el incidente. ¿No es eso maravilloso? Dicen que los ojos del Señor examinan a los hombres, dice el Salmo. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, el Señor lo aborrece. Dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Fíjense, el Señor tiene sus razones para actuar en contra de lo que una persona mala hace, de un perverso, de un malvado. El Señor, pero eso es entre el Señor y Él. Ahí no tengo yo nada que ver. Él obrará conforme a su justicia. Dice, pero el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Qué bendición es poder entender que el Señor es justo, el Señor puede cambiar nuestro sentir. Hagamos la prueba, veamos en qué hemos sido afectados, qué injusticia se ha cometido en contra de nosotros. Todavía tenemos el dolor en el corazón, todavía tenemos rencor hacia alguien porque nos dañó, nos lastimó, puede ser a nuestros padres, y parece que todo está bien, pero cuando hay una situación con mi mamá o mi papá, de pronto sale el coraje porque cuando era niño me decía, me hacía, me abandonó, me olvidó, me dejó, o cualquier cosa. O tengo coraje contra mi esposa o contra mi esposo, o estoy dolido y resentido porque ha sido injusto mi patrón, mi socio, mi jefe en el trabajo. ¿Qué pasa si se lo entregamos al Señor? ¿Qué pasa si decimos, Él va a obrar y Él va a cambiar mi corazón y Él va a hacerme sentir pleno y va a quitarme el odio, el corazón? Así lo dice. Los rectos mirarán al Señor. Y decir, bueno, sí, se ha ocasionado injusticias, pero también puedo reflexionar, ¿qué tal que yo he cometido injusticias? Y a lo mejor me siento culpable, a lo mejor he sido injusto con mis padres, con mis hijos, con mi pareja, con mi cónyuge, con mis subalternos en el trabajo, con mis amigos. Bueno, también le puedo pedir al Señor que me reivindique, que me restaure, que aprenda a no cometer injusticias, a no ser perverso, malvado. Entonces imagínense lo maravilloso del Señor. Por un lado, nos enseña a no ser así, a no ser perversos, malvados, a no ser abusivos, a no cometer injusticia. Y por otro lado, nos enseña a poder amortiguar en nuestro corazón cualquier injusticia que nos hagan. ¿No es acaso esto maravilloso? Bueno, hay que aprender a dejar que el Señor obre conforme a su voluntad y conforme a su justicia. Y entreguémosle eso al Señor y pidámosle que nos restaure, que nos renueve, que nos fortalezca en el Espíritu Santo, que nos vivifique en su palabra. Y entonces avanzaremos cada día en este camino de ser más justos, santos y a tener una relación blindada emocionalmente por el Señor, como es su palabra, como son sus promesas, como es la certeza de que Él cambia y cambiará nuestro corazón para bien en toda dificultad que tengamos. Bueno, mis hermanos, este es el Salmo 11 del 1 al 7 que estamos compartiendo hoy, donde dice, Dios observa y examina. Ha sido un gusto
compartir este devocional con ustedes. Si me permiten, me gustaría cerrar con una oración. Señor, gracias por este tiempo de bendición y por esta palabra que nos has hablado. Enséñanos a entregarte toda nuestra vida y enséñanos a saber que tú eres un Dios justo y tu justicia es perfecta. Cambia nuestro corazón cuando seamos afectados por alguna injusticia y enséñanos, Señor, a no ser injustos con los demás, a no ser injusto con los demás. Bendícenos, renuévanos en tu poder, fortalécenos en tu espíritu, vivifícanos en tu palabra. Te damos gracias porque en ti hemos confiado, Señor, y sabemos que tú obras conforme a tu voluntad y nos bendices. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos y que tengan un fin de semana esplendoroso en el Señor. Gracias.